por tu presentación, gracias por tu amistad, gracias por estar aquí. Bueno, eh, yo hoy quiero contarles un poquito de mi vida, ¿sí? Pero primero que todo quiero que leamos dos escrituras que me llaman mucho la atención y luego les voy contando algo de mí. Está en el Salmo 139, del 13 al 14, y dice la palabra de Dios: tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste desde el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque, porque tú lo has hecho. Entonces es bien especial porque el rey David estaba expresando quién lo había formado, ¿sí? Cada una de nosotras fue creada y fue formada por Dios. Y eso es algo súper valioso, súper especial, ¿sí? Entonces, David tenía esto muy en claro y eso es especial. ¿Por qué? Porque lo expresa y lo expresa a través de este salmo y dice milimétricamente, si seguimos leyendo el salmo, cómo está constituido nuestro cuerpo, ¿no? Y es bien especial porque en muchas ocasiones uno cree que uno nace porque sí, o porque por la casualidad, o por muchas cosas, ¿no? Pero no, nosotros no nacemos por casualidad, nosotros nacemos porque Dios nos regala ese privilegio de nacer de una madre, utiliza una madre para poder darnos vida. Y eso es increíble porque si se dan cuenta también, muchas de nosotras como mujeres, porque he podido conocer en este transcurso de mi caminar con Dios, muchas mujeres que no han tenido ese privilegio de ser mamás. Sí, son cosas que de pronto cuando me encuentre en la presencia de Dios, voy a preguntarle: Padre, ¿por qué no le dice hijos a esta mujer? Porque yo soy limitada, yo realmente soy muy limitada en mi pensar, pero Dios todo lo tiene perfectamente planeado. Otra escritura que me gusta mucho, y también fuimos creadas con un propósito, ¿no? Porque ese era el plan de Dios, crearnos con un propósito. También quiero que vamos al libro de Génesis y vamos al capítulo número 1 de Génesis, versículo 26. Y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso está en Génesis 1:26. Y es bien especial porque tú y yo fuimos creadas a imagen de Dios. Eso es bien especial. ¿Quién es Dios? Dios es un ser bueno. De Él viene todo lo bueno. En Dios no hay maldad. En Dios no hay, ¿será que sí? ¿Será que no? No. En Dios lo hay todo un conjunto de buenas cosas. ¿Sí? Entonces es bien interesante esto que Dios nos muestra. ¿Sí? Entonces es grandioso ver Dios cómo nos crea y nos crea para que tengamos una directa relación con Él, ¿sí? Y también nos da una libertad para que decidamos qué hacer con nuestra vida, ¿sí? También nos deja desarrollar libremente, no anda detrás de nosotros. Eso no se puede hacer, eso no se debe hacer. No, nos da libertad, ¿sí? Nos dota de cualidades, nos dota de gusto, nos dota de un temperamento, de todo lo que el ser humano por sí tiene. Y eso es bien especial. Entonces, ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque cuando yo tenía 16 años, me olvido por completo de esto. O no sabía, la verdad era que no sabía cómo era que Dios nos había creado y con qué propósito Dios nos había creado, ¿sí? Entonces, a los 16 años ya contaba con una hija, ¿sí? Ya tenía yo una hija. Resulta que me doy cuenta que soy rebelde, que soy desobediente, que soy voluntariosa. A esa edad de los 16 años, por lo general, uno no tiene conciencia, ¿sí? Uno se cree la última Coca-Cola del desierto, uno cree que lo que le dice la mamá,
está mal. Yo consideraba a mi mamá una mujer cansona, una mujer aburridora, una mujer harta. Usted no sabe, usted no entiende la vida. Quiero vivir mi vida así, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero ahora, como lo decía la Tulis, hace 8 días mi madre falleció. Y lo único que yo tengo son palabras de gratitud para esa gran mujer. Esa mujer quería evitarme muchos dolores de cabeza. Ahora, yo siendo madre, después de tantos años, después de tener 3 nietos, es que me doy cuenta que Dios utilizaba a esa mamá para que me orientara, para que me protegiera, para que me cuidara, para que me apapachara, pero yo no lo podía ver. ¿Por qué? Porque uno con 16 años cree que el mundo es de uno. ¿Sí? Yo creo que todas las que estamos aquí hemos experimentado eso. ¿Sí? Somos voluntariosas, hemos sido rebeldes, hemos sido... Sí, todas no la sabemos. ¿Sí? Y fuera de eso, el mundo también nos encasilla en que tenemos que ser mujeres perfectas. Entonces, a nosotras nos dejan con un hijo y hágale, porque eso fue lo que sucedió conmigo. El chico no respondió, por mi primera hija no respondió. ¿Sí? Sus planes estaban irse para Estados Unidos, ¿sí? Y mi bebé y yo no estábamos en ese plan con él. Entonces me quedo sola criando un hijo, pero con la garantía de tener a mi papá y a mi mamá. ¿Sí? Ellos son los que me ayudan a crear esa hija, ¿sí? A sacarla adelante, ¿sí? A seguir estudiando, porque yo estaba haciendo mi cuarto, que es hoy noveno, ¿sí? En los tiempos actuales hoy es noveno de bachillerato, cuando nace mi hija. Y mi papá me dijo, tiene que seguir estudiando, ¿sí? La vamos a apoyar. Un hijo, y les estoy hablando de hace 40 años atrás, porque tengo 57 años, 56 años, perdón, y esto yo tenía 16 años, entonces hace 40 años atrás no era fácil tener un hijo, ¿sí? La sociedad te miraba y te estigmatizaba de una manera impresionante. Mi papá y mi mamá fueron 2 valientes. Hoy en día lo puedo ver la valentía de ese par de viejos míos. ¿Sí? Gozo con el privilegio de que mi viejito todavía está, si es posible, y Dios nos lo regala y nos presta la vida de él. En octubre cumple 92 años. ¿Sí? Pero yo fui un dolor de cabeza realmente para mi mamá. Eso es lo que yo puedo compartir. Yo me convertí en un dolor de cabeza, ¿sí? Porque no fue fácil yo llegar a mi mamá. Y fuera de eso, yo tenía 6 meses de embarazo cuando mi hermana mayor me encuentra desnuda en la habitación y se da cuenta que yo tengo un bebé en mi barriga porque ni siquiera lo había dicho. Yo estaba completamente en silencio con 6 meses de embarazo y yo no había abierto mi boca para decir estoy en embarazo. Pero cuento con ese regocijo en mi casa. Mi hija nace en la cama de mi mamá y de mi papá. ¿Sí? Fue tanto la acogida de mis viejos, fue tanto lo que ellos, sí, a pesar de lo que podía decir la sociedad de ese entonces, de hace 40 años atrás, ellos tomaron la decisión, vamos a apoyarla. Y aquí vamos a sacar a esa muchacha adelante como si fuera nuestra hija. Y mi hija tiene el apellido al principio mío, Diana Andrea Rich, perdón, Diana Andrea Rivera, porque ese es mi primer apellido. ¿Sí? Bueno, esa es una parte de mi historia. Pasan los años, ¿sí? Y yo seguía siendo rebelde, seguía siendo voluntariosa. Como les cuento, tengo relaciones sexuales a muy corta edad, ¿sí? A una edad que una muchacha de 16 años no tiene por qué estar haciendo eso. Pero ahí se dan cuenta lo necia, lo testaruda, lo desobediente que yo era, ¿sí? Y cuánto mi mamá trató de cuidarnos, porque mi mamá hizo hasta lo imposible por cuidarnos, ¿sí? Entonces, eso les cuento. 3 años más tarde conozco otra persona, empiezo un noviazgo con él y al 4.º año me caso, ¿sí? Que es mi esposo, que es el que estaba hablando, la Tulis, que es un hombre que ella conoce, ¿sí? Entonces,
vivíamos con un salario mínimo que muchas veces no alcanzaba, había muchas necesidades. En mi casa, en mi hogar, había muchas cosas, sí, pero le doy gracias a Dios porque siempre era que mi mamá venga, láveme la ropa, que venga, y yo todos los días viajaba con barriga de Julián, con barriga de Juliana, porque luego más adelante nace Julián y luego nace Juliana, con barriga y todo, yo viajaba a ver todos los días a mi hija, ¿sí? Cuando yo tomo la decisión de casarme, mi mamá me dijo, usted se cansó de vivir, bueno, usted quiere tener otra relación, listo, téngala, pero mi muchacha no va a ir a sufrir. Claro, porque yo me iba ya a ir a vivir con un hombre en una sola habitación, ¿sí? Porque ya teníamos que buscar dónde irnos, ya mi mamá me había alcahueteado una vez, había pasado como mi afrenta una vez, pero ya 2 veces no la iba a aguantar. Entonces me dijo, bueno, usted se cansó de vivir, bueno, necesita buscar para dónde irse. Nos casamos, ¿sí? Como les cuento, teníamos pues que sobrevivir con un mínimo que era lo que ganaba mi esposo. Cuando mi mamá me dice que tengo que dejar la niña, yo lloré como ustedes no se alcanzan a imaginar, ¿sí? O sea, todo en la vida tiene una consecuencia. Y uno muchas veces cuando está joven no mira las consecuencias de los actos, de las cosas que hace. Uno cree que es capaz absolutamente con todo. Pasado un tiempo nace Juli y como les digo, yo iba y venía todos los días y en ese ir y venir le lavaba la ropa a mi mamá, ella me pagaba, le arreglaba la casa, le organizaba. Fue una mujer que nos enseñó cómo organizar una casa, cómo cocinar, cómo cuidar, cómo servir. ¿Sí? De mi mamá tengo adorables recuerdos. ¿Por qué tomé la decisión de hacer esta conferencia? Porque lo único que yo tengo en mi corazón es agradecimiento por que Dios utilizó a esa mujer como instrumento para darnos vida. Yo soy la quinta de 6 hermanos, ¿sí? 2 hombres, 4 mujeres. Y es bien especial porque Dios la utilizó como instrumento para que yo naciera, así como Dios estaba utilizándome a mí como instrumento para que yo diera vida, pero es Dios quien utiliza todo eso. Entonces, pasan los años y con el tiempo mi matrimonio no era lo mejor, ¿sí? Empecé a tener muchas idas y venidas con mi esposo, ¿sí? Empezamos a gritarnos, a faltarnos al respeto, sobre todo porque mi temperamento era muy fuerte y yo decía, no tengo por qué dejarme, ¿sí? Porque tristemente fue la crianza también que recibí y era, no tengo por qué dejarme de nadie, ¿sí? Entonces, por lo general, es el concepto que nosotros traemos errado, ¿sí? En muchas ocasiones yo no fui esa mujer hacendosa como lo dice la Biblia, ¿sí? Yo me equivoqué muchísimo, ¿sí? Entonces, yo no, en mi casa se faltaba mucho al respeto, ¿sí? Se faltaba, nos gritábamos, ¿sí? Había muchas cosas muy fuertes entre nosotros, ¿sí? Pero ahí es donde puedo ver que cada una de nosotras tiene como una responsabilidad muy grande, ¿no? Y yo creía que yo todo lo podía sola y todo lo solucionaba sola, ¿sí? Entonces, y no me daba cuenta que yo necesitaba tener una relación con Dios. Yo me creía autosuficiente. ¿Y qué es lo más bonito? Como se los contaba al principio, que Dios nos deja, ¿sí? Usted se cree autosuficiente, hágale que usted es capaz, ¿sí? Entonces, yo no obedecía a Dios en ningún área de mi vida, era bien voluntariosa, y ahí quiero que vamos a otra escritura que está en Génesis 18. Dice, luego Dios, el Señor dijo, le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él, ¿sí? Entonces es bien especial porque a medida que yo iba teniendo esta relación tan difícil con mi esposo, yo no era una ayuda adecuada. Yo no sabía por qué fui creada por Dios. Yo creí que había sido tenida de mi madre, de mi padre y ya, ¿sí? Entonces, yo me había convertido en la mamá de mi esposo,
¿sí? ¿Por qué? Porque yo era, eso lo tenemos que hacer, así tiene que ser, ¿sí? No, eso es bien difícil porque por eso eran los conflictos nuestros, por eso eran nuestras diferencias que teníamos, porque mi carácter era bastante fuerte, ¿sí? Yo no respetaba a mis vecinos, yo no respetaba mi entorno, yo no respetaba las personas que vivían a mi alrededor. Mi hermana toma la decisión, mi hermana mayor vive en Italia y toma la decisión de regalarnos unos apartamentos y todas nuestras puertas colindaban. Compró 4 apartamentos para sus 4 hermanas porque ella pensó en nosotras, ¿sí? Pero lo que no sabía mi familia era lo que yo vivía en el interior de mi hogar. Nadie sabía porque mi matrimonio era muy aparente ante los ojos de la familia, ante los ojos de todo el mundo. Yo llevaba 19 años de casada y yo tenía un buen matrimonio. Supuestamente, aparentemente, eso era lo que creía. El problema fue cuando mi familia vino a vivir allí, al lado, y tener, solamente nos separaba una puerta, lo que les digo. Entonces ahí se empezaron a dar cuenta lo que Olga vivía, ¿sí? Entonces, si yo estaba enojada, yo lo gritaba a los 4 vientos y yo no era una mujer que tenía el control de mi vida. ¿Sí? Yo no era una mujer que yo me dejaba llevar de mis emociones, yo me dejaba llevar de mis pasiones, yo me dejaba llevar de mi instinto como tal, ¿sí? Entonces le faltaba el respeto a mis hijos, ¿sí? Porque en ese ambiente crecieron mis 2 hijos, no la hija mayor que se quedó en mi casa, sino mis hijos, realmente, porque en mi relación con mi esposo pues nacieron 2 hijos. Y a ellos les tocó vivir toda esa cantidad de cosas que nosotros vivíamos, ¿no? Entonces, en mi hogar se vivía la guerra del que más gritara era el que más mandaba, ¿sí? Y esto, un día cualquiera, una de mis hermanas va y toca la puerta de mi casa porque yo estaba formando la zafarrancho, o perdón, estaba bien enojada, ¿sí? Entonces estaba armando tremendo escándalo, ¿sí? Y va una de mis hermanas y toca la puerta. ¿Qué estaba pasando? Entonces le dije, después te explico qué es lo que está pasando, por favor no te metas. Mi esposo sale detrás y empiezan a insultarse mutuamente, ¿sí? Después de esto, yo me alejo de mi familia por 4 años porque mis problemas traspasaron, ¿sí? Mis límites, traspasaron las fronteras, traspasó todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque yo no era consciente de retenerme, ¿sí? Yo era una mujer muy impulsiva. Entonces, no sé qué le dijo mi hermana a su esposo y este hombre al otro día persigue a mi esposo por la unidad con un cuchillo para matarlo, ¿sí? Y este hombre nos compartía acerca de la palabra de Dios. Entonces yo odié por muchos años los cristianos por ese motivo, porque yo decía, ¿cómo una persona que comparte de Dios va a perseguir a otra con un cuchillo porque no sé qué dijo mi hermano? Pero aquí tengo que reconocer que el día que yo le toqué la puerta a mi hermana, ella creyó que mi papá y mi mamá se habían muerto, porque hacía 4 años yo no le hablaba a ella y le quité por completo a mis hijos el privilegio de compartir con sus hijos, de ir a visitar a mi mamá, de ir a visitar porque mi esposo entabla una demanda contra mi familia. Entonces yo me alejo por 4, más o menos 3, 4 años me pierdo de la vida de mi hija y la que pagó los platos rotos de todo esto o la que pagó como la consecuencia de todo esto fue mi hija, porque dejé de ir a mi casa y mi hija se le sale de las manos a mi mamá. Mi madre sufrió mucho, lo que no hicimos ninguna de nosotras. Mi hija empezó a consumir drogas, ¿sí? Mi mamá sufrió mucho porque ninguna de nosotras, gracias a Dios, se le salió de las manos. Mi hija sí se le sale de las manos a mi señora madre, ¿sí? Entonces, en esos 3 años prácticamente yo dejé abandonada, tirada a mi hija mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estaba llena de rabia, yo tenía muchos motivos para decir, mi familia no vale la pena, mi familia la borro del mapa, porque fue la decisión que yo tomé
Y fuera de eso, acarrié esta decisión con mis hijos y les quité, les prohibí por completo de que tuvieran ese privilegio tan grande de tener relaciones con mi familia, ¿sí? Y eh, mm, eh, esto les comparto, tuve que... Entonces, en ese momento que yo les comparto la escritura de Génesis 18, que Dios nos hizo ayudas adecuadas para el hombre, mire lo que significa la palabra ayuda adecuada. Significa ser un complemento, ser el otro, anteponerse ante el otro. ¿Qué fue Dios para el pueblo de Israel? Dios fue un hacer, ¿sí? Fue un protector, fue un ayudador, fue un cuidador del pueblo de Israel, ¿sí? Y ese es el privilegio tan grande que nos enseña Dios, ¿sí? Hacer ayudas adecuadas, idóneas. Y esto no solo encierra a las esposas, encierra a la mujer, no importa la condición que tú seas en este momento, si eres soltera, si eres casada, si eres separada, si eres viuda, en la condición que tú estés hoy en día, ¿sí? Lo que Dios quiere es que cada una de nosotras sea una ayuda adecuada para el otro. Y ese otro puede ser tus padres, pueden ser tus amigos, pueden ser tus vecinos, puede ser tus hermanos, pueden ser cualquier persona que esté al lado tuyo, ¿sí? Pero eso yo no lo entendía. Solo con Dios he podido entender muchas cosas que yo no entendía, ¿sí? Entonces, cuando Dios crea a Adán, ¿sí? En el jardín del Edén, ¿sí? Y saca a Eva de su costilla, ¿sí? La convierte en esa ayuda ideal, ayuda idónea, ¿sí? Y cada una de nosotras puede convertirse en eso, como les comento, como les digo, ¿sí? Entonces es bien especial porque eso es lo que Dios quiere que cada una de nosotras sea en el entorno en que se encuentre, no importa la situación que tú estés, ¿sí? Entonces, vengo de un hogar, ¿sí? Como les compartía, compuesto por padre, madre, y donde eh, se creía en Dios, pero no se practicaba la Biblia, no se leía ni siquiera la Biblia, ¿sí? Entonces, su palabra no era una aliciente para nosotros como familia, ¿sí? Entonces, yo me encontraba triste, me encontraba amargada, me encontraba vacía, sola, ¿sí? Y eh, a los 39 años de edad tomo la decisión, pero no por mi propia cuenta, sino porque es mi hijo el que primero conoce de Dios a la edad de 17 años, mi hijo del medio. Tengo dos hijas, la mayor que les comparto, mi hijo del medio y la menor. Y mi hijo conoce de Dios y toma la decisión de hacerse cristiano, ¿sí? Y toma la decisión de creer en Dios, pero también de creer en su palabra, porque eso es importante, ¿no? Si hacemos la encuesta, ¿usted cree en Dios? El 99% nos responde, sí, yo creo en Dios. Pero si nosotros hacemos la siguiente pregunta, ¿usted practica o pone en práctica la palabra de Dios? Muchos nos van a decir, usted está loca, eso ya no se utiliza, es un libro que no tiene validez, es un libro que de pronto, ¿y para qué me sirve a mí leer la Biblia? Para muchas cosas, porque realmente yo estaba desorientada. Y por eso era que había un gran vacío dentro de mí, porque yo no conocía. Realmente creía en un Dios y no es suficiente con creer en un Dios. ¿Sí? Hay que ir más allá de creer en Dios. Hay que ir a su palabra para mirar qué es lo que dice Dios en su palabra, porque yo tampoco era una ayuda adecuada, como les cuento. ¿Sí? Entonces, como les comparto, todo eso lo he tenido que aprender al lado de Dios. Bueno, mi hijo, como les compartía, conoce de Dios, ¿sí? Y hace un ejercicio muy sencillo. Yo estaba bien enojada
bien disgustada en ese momento en que entra mi hijo y me dice, mamá, por favor, ¿te puedes sentar a este lado? Papá, por favor, ¿te puedes sentar a este otro lado? Papá, por favor, ¿qué pasó? Pero mamá, por favor, deja que mi papá hable. Mi esposo empezó a hablar de qué estaba pasando en ese momento. Luego mi hijo le dijo, papi, papá, ¿terminaste? Y le dijo, sí. Ahora, papá, mamá, ¿qué pasó? Por favor, papá, deja que mi mamá hable. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio tan pequeño y tan mínimo me hizo sentir a mí tan mal, pero fue lo que me llevó a los pies de Cristo, a que un hijo mío me estuviera diciendo en mi cara, mamá, vos no sabés hablar. Yo no lo veía, yo no me estaba dando cuenta de todo el daño que yo hacía a mi alrededor, de todo mi entorno, cómo se afectaba a mi entorno, ¿sí? Entonces, con ese ejercicio tan fácil y tan sencillo, mi hijo no levantó el dedo para decirme, usted es la peor mamá, usted no sabe hablar, usted no sabe dirigirse a mi papá, usted le falta el respeto a mi papá. Lo hubiera podido hacer, pero con ese ejercicio tan sencillo, mi hijo me enseñó que yo no sabía hablar, que mis emociones me podían más, que yo era muy impulsiva, ¿sí? Con el paso del tiempo, pasaron 2 años, cuando yo tomé la decisión de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque por todos los vacíos que habían en mi vida, porque yo me sentía muy congestionada, porque yo me creía que todo lo sabía, pero no, totalmente era falso, ¿sí? Entonces tomo la decisión de buscar a Dios, ¿sí? Pero cansada, ojerosa, sin ilusiones, y me acerco a Dios con la intención de separarme de mi esposo. Esas eran mis verdaderas motivaciones. A mí no me estaba llamando la atención acercarme a un Dios para conocerlo, y ya, no, mi intención era separarme de mi esposo. Esa era la real intención que yo buscaba, ¿sí? Y entonces eh, eh, vengo, busco de Dios y encuentro una mujer la cual me dice que ella me va a enseñar el plan de Dios en mi vida y luego yo voy a empezar a tomar decisiones, ¿sí? Y cuando yo leía, puedo ir a Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Podía ir a Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica la casa, la necia con sus propias manos la destruye. Eso era yo, una mujer que no era sabia, una mujer que excitaba la pelea, que incitaba a que este hombre nos igualáramos, ¿sí? Pero yo no podía ver eso, solo Dios me ayudó, ¿sí? Solo Él me vio con ojos compasivos. Esta mujer se dedica a enseñarme junto con la Tulis, que tuvo el privilegio hoy de presentarme, ¿sí? Estas dos mujeres se dedicaron a enseñarme cosas en la palabra de Dios, a ver, a no decirme lo mala que yo era, ¿sí? Pero sí a mostrarme con los ejemplos que había en la Biblia qué era lo que yo venía haciendo mal, ¿sí? Y se necesitó de uno convertido. ¿Quién fue ese uno? Mi hijo. Mi hijo tuvo la valentía de convertirse a Dios, de creerle a Dios y de empezar a mirar su palabra, ¿sí? Y luego esa decisión la tomé yo. Esos son de decisiones. Todos los días podemos tomar esa decisión. Todos los días podemos decir, hoy voy a buscar de Dios. Hoy voy a buscar de la palabra de Dios para que mi vida cambie, porque yo creí que mi vida estaba bien. Aparentemente, como les digo, lo que yo vivía en el interior de mi casa, solo lo sabíamos mi esposo, mis hijos y yo. Nadie más lo sabía, ¿sí? Entonces tuve que empezar a mirar.
qué cosas necesitaba cambiar de mi carácter, porque mi carácter era bien fuerte. Entonces me encuentro con estas escrituras que les estoy compartiendo. Efesios 4:26 dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos vamos a enojar. Sí, aquí lo dice claro la Biblia, si te enojas no peques. ¿Qué es lo que pasa con el enojo? ¿Sí? Que cuando uno está enojado, cuando Olga estaba enojada, salía todo el tigre que había en mí. Entonces salía más de la cuenta, ¿sí? Y yo le cantaba, yo le decía hasta lo que no debía hacer. Mis palabras no eran de una mujer sabia, no era de una mujer prudente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, como lo dice la escritura, que el enojo no te dure todo el día. Me tocó reconocer que necesitaba constantemente de Dios, ¿sí? Que yo me enojaba, que era una mujer muy enojona, muy amargada, muy llena de cosas por dentro, ¿sí? Pero solamente a los pies de Cristo, ¿sí? Leyendo su palabra, arrodillándome con lágrimas en los ojos, diciéndole a Dios, no puedo. ¿Por qué? Porque yo era muy vulgar, yo era muy criticona, yo era muy juzgona, era muy enojona, era muy necia, era muy terca. Eso era realmente yo. Y cuando leía la palabra de Dios, me veía confrontada con ella, ¿sí? Eso era lo que hacía la Biblia, me confrontaba cara a cara. Lo dice en Santiago, que es como un espejo, ¿sí? Eso es la palabra de Dios en nuestras vidas. Es un espejo que refleja realmente quiénes somos. Y ahí en ese espejo fue donde me vi reflejada realmente quién era yo. Y necesitaba constantemente ir a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que me mostrara que yo no debía luchar en mis fuerzas. Para pelear, necesitando. ¿Sí? Y yo ya no estaba dispuesta a seguir peleando más. ¿Sí? Yo ya me sentía cansada de tanto pelear, pelear y no encontrar eco en el otro. ¿Sí? Entonces, yo ya tomé la decisión de ya no pelear más. ¿Sí? Y de ofrecer, ¿quieres un vasito de agua? ¿Sí? O de decirle, espera un momentico, quiero ir a orar antes de hablar contigo. ¿Por qué? Porque de mí salía lo peor, de mí no salía nada bueno, de mí salían cosas bastante fuertes, ¿sí? De mí salía rabia. Entonces, por eso es que esta escritura dice que no, que mi enojo no dure todo el día. Y dice, no le den oportunidad al diablo. Porque cuando yo dejaba salir mi enojo, Satanás estaba reído de la vida, diciendo, bravo, Olga, te volví a rescatar. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotras nos enojamos, Dios se hace a un lado. ¿Sí? Lo que yo les compartí al principio. De Dios no viene la maldad. Dice Santiago, Dios no nos tenta a hacer lo malo. ¿Sí? Entonces, eso era lo que hacía Satanás en mí. Cada vez que salía mi enojo, cada vez que salía mis impulsos, mi egoísmo, porque era supremamente orgullosa, era supremamente egoísta y no podía pensar en el otro, no podía pensar en mi entorno, no podía pensar más allá de mis dos narices. Estaba centrada en yo necesito, yo quiero, en eso estaba centrada yo. ¿Sí? Y cuánto Dios tuvo que ayudarme a ver que realmente yo sin Él no soy nada. Efesios 5:29 dice, no digan malas palabras, sino palabras buenas y oportunas. ¿Por qué? Porque yo era supremamente vulgar. Yo tenía la P en todo por habido y por haber. Fue muy difícil dejar de decir groserías para mí. ¿Por qué? Porque yo siempre soltaba una palabrota y me regaba en prosa. Yo no medía mis palabras. Entonces, llevaba muy poco tiempo de convertida cuando volvió a salir el tigre que había en mí, ¿sí? Y yo en ese momento de tan
tanto enojo y de tanta emoción que tenía, mi esposo no lograba controlarme, pero él sabía que había una manera de cómo controlarme. Y fue y buscó la Biblia, y fue y leyó cada versículo de la Biblia que les compartí ahora. La respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo incita. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus propias manos la destruye. Eso era lo que yo estaba trabajando en ese entonces. Hablaba de si se enoja no pequen, y todo eso lo tenía resaltado en mi Biblia. Lo tenía en color rojo resaltado. ¿Para qué? Para que no se me olvidara. ¿Sí? Pero a mí se me olvidaba. Siendo discípula de Jesús, recién convertida, yo me había tomado la decisión de volver atrás. Sí, y cuando mi esposo viene y trae la Biblia, me hizo sentir como mi hijo cuando me dijo, usted no sabe hablar. Que mi esposo, un hombre que no le cree a Dios, ¿sí? Porque no le inculcaron tristemente a un Dios creyente, ¿sí? Su papá fue un hombre que no le creía a Dios. Entonces, que me saque la Biblia y que vea que yo estaba produciendo cambios buenos, eso me volvió a sacudir muy fuertemente, mis queridas amigas. Eso fue un sacudón fuerte a mi fe. Eso fue lo que volvió otra vez a volverme a estar en el centro con Dios, a volverme a acordar que Dios era bueno y que yo era la mala, ¿sí? Que yo no debía de dejarme llevar de mis impulsos, que yo no debía dejarme de llevar de mi egoísmo, que el centro de mi vida no era yo. ¿Sí? Eso vuelve y me recuerda cuando mi esposo me saca la Biblia y me recuerda cada escritura. Desde ese día tomé la decisión de empezar a pedir perdón, porque yo no era una mujer que pedía perdón fácilmente. ¿Sí? Para mí era tan difícil pedir perdón. Era el reto más grande que había en mi vida, ¿sí? Y que yo empezara a pedir perdón, pero ¿por qué tengo que pedir perdón? Dios lo dice. Pida perdón, ponga la otra mejilla, pongan el otro lado, y si le piden la capa, entréguenla, ¿sí? Pero yo no lo entendía. Empecé a entenderlo lentamente, porque este es un proceso que se hace muy lentamente, ¿sí? El bebé cuando nace, no nace corriendo, no nace hablando, no nace diciendo, mamá, quiero leche. No, el bebé cuando nace empieza a sentir el cuidado de su mamá, empieza a sentir el cuidado de sus padres, ni siquiera habla, ni siquiera expresa, sino con el llanto. Y uno como mamá empieza a adivinarle, ay, está mojado, voy a cambiarle el pañal. Ah, que tiene hambre, voy a darle de comer. Con el tiempo uno como mamá también va aprendiendo este tipo de cosas, porque ni siquiera cuando nos volvemos mamás lo sabemos, con el tiempo es que lo aprendemos también. ¿Sí? Entonces es bien especial porque Dios estaba tocando otra vez mi corazón, porque a mí se me olvida muchas veces estar conectada, estar enchufada con Dios. ¿Sí? Así como nosotros utilizamos los conectores, ¿sí? De los celulares para estar enchufado con el mundo, para comunicarnos, para saber cómo están nuestros hijos, las que somos mamás, las que son hijas, para llamar a nuestros papás, la cantidad de cosas que tenemos que hacer en el día a día. Dios necesita ser nuestro enchufe todos los días. ¿Para qué? Para que no se nos olvide de dónde nos saca Dios. ¿Quién es el que gobierna nuestras vidas? ¿Sí? Entonces empecé a tomar la decisión de pedir perdón porque me estaba equivocando. Como hija de Dios también me, me devolví atrás. Ahora les comparto la escritura de Efesios 2 y dice, antes ustedes estaban muertos a causa de sus maldades y pecados, en que vivían pues según los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios.
De esta manera vivíamos todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora, de nuestros pensamientos. A causa de esto merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás, ¿sí? Cuando empecé a leer y leer y leer la palabra de Dios, fui que me di cuenta, ahí fue donde me di cuenta que yo estaba llena de pecado, estaba llena de maldad, que yo era una mujer creyente que no le creía a Dios, que le desobedecía, que estaba bajo el dominio de alguien, ¿sí? Que es Satanás, ¿sí? Pero con Dios tenemos esperanza, ¿sí? Porque esta era yo, como les comento, una mujer muy voluntariosa, una mujer centrada en ella misma, una mujer de hogar, porque no fui a trabajar. Trabajé por unos años con mi papá, porque tenía almacén de calzado en el centro, pero me iba con mis hijos, mi esposo me recogía, ¿sí? Pero yo no fui a una empresa como tal. Les conté, lavé ropa a mi suegra, a mi mamá, ¿sí? Pero siempre fui una mujer que por lo general me quedé criando hijos, ¿sí? Entonces, el versículo número 4 me llena de esperanza porque dice, pero Dios en su misericordioso nos amó con un amor tan grande que nos dio juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido la salvación. Esto fue lo que hizo Cristo cuando yo tomé la decisión de bautizarme, cuando yo tomé la decisión no solo de creerle, sino de ir a las aguas del bautismo, porque solo hay una manera de llegar a Dios, a través de las aguas del bautismo. Jesús necesitó ser bautizado por Juan el Bautista para dejarnos un gran ejemplo, ¿sí? El bautismo tiene vital importancia en nuestras vidas, ¿sí? Y ahí es donde viene cada una de nosotras a hacer los cambios que necesita, ¿sí? Y como les digo, nos vamos a equivocar y y Dios nos va a tener que reprender y nos vamos a tener que arrepentir de las cosas que nosotras hacemos, porque ninguna de nosotras es perfecta, ninguna de nosotras es santa, ninguna de nosotras es, aunque fuimos hechas a imagen de Dios, muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa sale mucho más. Pero con Cristo, sepultadas en el bautismo con Cristo, Cristo nos hace nuevas criaturas y nos ayuda, nos da esperanza a que esta naturaleza tan pecaminosa y tan mala pueda ser destituida, ¿sí? Porque Él dio el primer paso. ¿Sí? Él es el que nos elige a cada uno de nosotros. Él es el que nos dice, venga, yo le veo algo como muy bueno a usted, o yo le veo algo bueno a usted, usted me sirve, ¿sí? Entonces fuimos creadas con un propósito. Dios nos crea desde el vientre de nuestra madre con un propósito, ¿sí? ¿Para qué? Para que llevemos el mensaje de Él, no para que seamos las mamás de nuestros esposos, no para que nos creamos increíbles y que solas podemos, no, para eso no fuimos creadas para llevar el mensaje de salvación y de esperanza a muchas más mujeres, porque así como yo me sentía sola, triste, amarga, muchas se pueden llegar a sentir así. Dios tiene esperanza para cada una de nosotras. Lo importante es que no solo lo busquemos, sino que busquemos ir a su palabra y mirar qué es lo que dice Él, no lo que decimos nosotras, ¿sí? Porque Dios lo que quiere es que tú lo conozcas a través de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, es bien especial porque esto era yo, ¿sí? Fui creada para dar esperanza, fui hecha a imagen de Dios, fui creada para ser ayuda idónea, ¿sí?
pero lo pude entender al lado de los pies de Cristo. Y le doy gracias a Dios porque Él fue el que me rescató, Él fue el que le dio brillo a mi matrimonio, no yo. Él fue el que le dio otro vuelco a la vida de mi esposo. Que yo cada vez que me equivocara pidiera perdón, este hombre también ha tomado la decisión de pedir perdón. Cada vez que se equivoca, dice, sí, ma, usted tiene razón, perdóneme. ¿Por qué? Porque esa es la labor que me encomendó Dios, hacer lo bueno. Bueno, Olga, enseña, haz lo bueno. ¿Sí? Entonces, en estos 18 años me he centrado en procurar hacer lo bueno, en procurar que si me equivoco, pido perdón. Y eso va haciendo que el entorno de nuestros hogares sean diferentes, mujeres, porque realmente sí podemos cambiar el entorno en el cual vivimos. Nosotros podemos ser luz y esperanza en tu trabajo, puede ser luz y esperanza en con quien tú vives, seas con tus padres o sea con la persona que viva. Sí, puede ser luz. En medio de la oscuridad que tú vives, puede ser luz. Y eso es lo que me ha llenado de esperanza, ¿sí? Y es lo que me llena de esperanza cada día más. Y para terminar esta escritura, primera de Pedro 3:1, dice, así también ustedes las esposas, sométanse a sus esposos para que si alguno de ellos no cree en el mensaje, pueda ser convertido sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes. Miren, mis hermanas, por más de que nosotros le leamos la palabra de Dios a un no creyente, porque yo vivo con un no creyente, eso no lo va a llevar a Dios. Por más de que nosotros queramos meterle la Biblia aquí en la cabeza, eso no lo va a llevar a Dios. Solo lo va a llevar a Dios mi comportamiento, lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice Dios, en su palabra lo dice. Es Él el que puede cambiar nuestro matrimonio. Es Él el que puede cambiar la vida y el entorno en el cual tú vives. ¿Sí? Yo vivía situaciones bastante difíciles en mi casa. ¿Sí? Es Dios quien ha cambiado nuestro matrimonio. Algo que me impresionaba a mí, someterme. No, pero yo, ¿por qué me tengo que someter a alguien? Dios dice que si yo no me someto, ¿sí? A Él, a Dios, no me voy a poder someter a nadie. Lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces yo necesito primero someterme a Dios para luego someterme a la autoridad de mi esposo. Mande lo que diga, haga lo que haga, ¿sí? En muchas ocasiones me ha dicho, ma, mienta, y yo me paro con toda la humildad del caso y le digo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por amor y respeto a Dios. Yo amo y respeto profundamente a Dios y no voy a mentir por agradarlo a usted. En muchas ocasiones yo he agradado a mi esposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiero decirle la verdad, porque sé que se me forma un conflicto, porque sé que vamos a rivalizar, porque sé que me va a decir muchas cosas. ¿Qué he aprendido con Dios? A ser sincera y a decir la verdad más que nada en el mundo. Porque puede hacer que yo engañe a mi esposo y puede hacer que yo engañe a la gente, ¿sí? Porque ¿quién me está viendo? Nadie, nadie. Y yo puedo decir una mentira supuestamente piadosa, pero arriba hay un Dios que todo lo ve y un Dios que todo lo sabe y que tú fuiste creada por Él y que te hizo a su imagen. ¿Para qué? Para que tú le dieras gloria y alabanza a Él. Nada más. ¿Y por qué nos hace simplemente mujeres? Para que llevemos este mensaje de esperanza a quien lo necesite. ¿Sí? Entonces les comparto. Hoy mi entorno familiar es diferente. Le doy gracias a Dios porque esto lo he podido aprender de su mano, agarrada a los pies de Él, llorando con lágrimas en los ojos, diciéndole, no entiendo qué significa someterme.
No entiendo qué significa ser reverente. No entiendo qué significa el respeto. No entiendo qué significa esto, pero lo voy a hacer por ti. Me ha tocado arrodillarme con lágrimas en los ojos, decirle, ayúdame porque te necesito, Dios. Yo sin ti no soy nada. Tú sigues siendo Dios hoy, mañana y siempre. Yo necesito de Dios todos los días y necesito ir a sus pies a pedirle orientación, a pedirle su ayuda, a clamarle a Él que no soy perfecta y que necesito de Él todos los días. ¿Sí? Entonces es Dios quien ha transformado a mi esposo. Yo no sé hoy tú que vives en el interior de tu hogar, no lo sé. Dios sí lo sabe. Dios sí sabe. Si tú le faltas al respeto a tu esposo, Dios sí sabe. Si tú no te sometes a tu esposo, Dios sí sabe. Si tú mientes, Dios sabe absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Cuando nos regala ese privilegio de nacer del vientre de nuestra madre, se encarga las 24 horas del día tuyo y mío. Todos los tiempos, y en muchas ocasiones yo me sentí sola, en muchas ocasiones yo me sentí vacía, en muchas ocasiones yo me sentí que no, que Dios no me escuchaba. Pues quiero contarles que Dios sí nos escucha. Dicen los salmos que inclina su oído para escucharnos, pero que no permite que nosotros nos acerquemos a Dios, nuestro pecado. Eso es lo que nos permite Dios, ¿sí? Dios, cuando nosotros reconocemos que lo necesitamos a Él, ahí es donde nuestro entorno cambia totalmente. Le doy gracias a Dios porque mis dos hijos, Julián y Juliana, son dos personajes muy generosos. Nos han llevado a visitar muchos países. Soy una mujer de hogar y he conocido Cuba, he conocido Perú, he conocido Chile, mi nieta menor nació en Chile. He podido conocer el eje cafetero que no lo conocía, he podido conocer Manizales, he podido conocer San Andrés, he podido conocer muchas cosas. Sí, le doy gracias a Dios por la generosidad de mis hijos, sí, por todas las carencias que hubo en mi hogar, pero los muchachos no se quedaron pequeños, mis muchachos crecieron, ¿sí? Y le doy gracias a Dios que nos han podido ayudar en muchas áreas, en muchas cosas, en la parte económica, ¿sí? Ese mínimo que mi esposo trabajó, con eso sacamos a un Julia adelante en la universidad, ¿sí? Gracias también a la generosidad de mi suegra, no puedo dejar de hablar de ella, porque fue una mujer también muy generosa, que nos daba una plática mensual, ¿para qué? Para que ayudáramos a Julián a salir adelante en su universidad, ¿sí? Y mi esposo hoy pide perdón. Hoy nos sentamos y conversamos, ya no nos gritamos como lo hacíamos anteriormente. ¿Sí? Hoy podemos hablar, hoy le puedo expresar muchas cosas que anteriormente yo no me sentaba ni siquiera a hablar con él. ¿Sí? Llevábamos 19 años de casados y realmente mi esposo y yo no nos conocíamos. ¿Sí? Hace como unos 3, 4 años, no recuerdo cuánto tiempo fuimos a San Andrés, como de luna de miel, ¿sí? Y yo no sé nadar, no sé nadar, yo no sé muchas cosas, ¿sí? Una de esas es no nadar. Mi esposo fue un hombre que fue buzo, ¿sí? Buceó dentro del mar y conoce eso, ¿sí? Yo no. Entonces tomó la disposición de él, de pedir una careta prestada, de pedir un snorkel, que es como el respirador que tú metes en tu boca y lo aprietas para poder bajar al fondo del mar y poder ver los pescados, que yo no conocía los pescados, sino cuando los fritamos en la cacerola y nos los comemos, ¿sí? O cuando va uno a un acuario y ve cosas así, pero nada más, pero en vivo y en directo yo no los conocía, yo no conocía la profundidad del mar y tampoco bajé mucho porque pues con un que no se puede bajar tampoco mucho, pero pude tener ese privilegio y él me enseñó,
tuvo la paciencia de enseñarme a respirar y hacer un curso intensivo de 5 minutos para que yo pudiera gozarme de ese privilegio, y ese día disfruté el mar por dentro. Ustedes no se alcanzan a imaginar qué sentí yo ese día, de sentir ese gozo de que este hombre me estuviera explicando con toda la paciencia que se necesita, ¿sí? Para yo poder no dejarme llevar de mis impulsos, ¿sí? Entonces eso les comparto. No sé montar bicicleta y hace un mes tomó la decisión, él compró una bicicleta ahora en la pandemia. Lo estábamos haciendo con rodillo para no salir y hacer ejercicio aquí en casa. Y ya empezamos a salir y empezó a enseñarme a montar bicicleta. Se ha tomado el tiempo de ir corriendo tras de mí. ¿Para qué? Para decirme, frene, haga esto, haga lo otro, ¿sí? Irme instruyendo, ¿sí? Y le doy gracias a Dios por eso. Eso se los puedo compartir, mis hermanos, o mis queridas amigas, o mujeres invitadas hoy, ¿sí? Que nuestros hogares pueden cambiar, y pueden cambiar si el centro de nosotras es Dios, ¿sí? Es Dios quien cambia nuestros hogares. Es Dios quien nos enseña que ese es el sometimiento. Es Dios quien nos enseña que esa es una mujer sabia. Es Dios quien nos enseña a controlar nuestras emociones y nuestros impulsos, ¿sí? Es Dios quien nos enseña muchas cosas, ¿sí? Con mis papás aprendí. Mis dos viejos, mi padre empezó a sufrir de Alzheimer más o menos hace unos 10 años. Mi madre, antes de fallecer, ya venía sufriendo de Alzheimer también. Nos dedicamos con mi hermana Pilar a hacer reuniones por todo, cumpleaños, fiesta de madre, fiesta de padre, como hemos gozado de ese privilegio tan grande de tener mis viejos a tan alta edad. Entonces hemos podido planear muchas cosas y hemos podido hacer muchas cosas con mis papás. Entonces, a mí me ha gustado mucho la cocina. Entonces, yo soy de hacer pollo relleno, de hacer muchachos relleno, sobre barriga rellena, todo lo que quieran rellenar se los puedo enseñar a hacer, las que quieran tomar un curso conmigo de cocina. Pero aprendí con mi papá y mi mamá que a ellos no les gustaba eso, y que el tiempo que íbamos a pasar lo pasábamos súper rico el resto de familia, pero mi mamá iba a la cocina y decía, hicieron la sopita para mí. O mi papá iba y decía, hicieron el sancochito para mí. Entonces tomamos la decisión con mi hermana que no íbamos a volver a hacer ese tipo de, de comidas, sino que íbamos a aprender a disfrutar a nuestros viejos con lo que ellos nos pedían. Entonces, cada fiesta importante en casa, lo que hacíamos era hacer el sancochito, hacer la sopita que a mi mamá tanto le encantaba, ¿sí? Entonces, por eso hoy en día no tengo remordimiento de conciencia cuando mi mamá fallece, que he encontrado yo en este momento paz. Le doy gracias a Dios porque mi madre no murió entubada, no murió hospitalizada, sí, murió en su cama, con muchos quebrantos de salud, sufriendo muchísimo, pero murió tal como se lo pedimos con mis hermanos, que muriera tranquila y en paz en su casa. La servimos hasta más no poder, ¿sí? Entonces, eso trae paz a los corazones. Dolor, lloramos, claro, claro que sí. Cuando nos dieron la noticia lloramos, porque no somos de palo, porque nos duele el dolor del otro. Si Jesús cuando murió Lázaro, dice la palabra de Dios, se entristeció, sintió el dolor de ese par de hermanas, nosotras también vamos a entristecernos, y eso es algo increíble, Jesús lo hizo, ¿sí? Entonces, pero no nos queda remordimiento porque nos gozamos a mis viejos hasta el máximo, hasta lo que más pudimos. Entonces no hay remordimiento, no hay algo, ay, yo dejé de hacer esto por mi mamá, ay, yo dejé de visitarla, ay, yo dejé de ir, ay, yo, no, no lo dejamos de hacer. Entonces eso es lo que trae paz a nuestros corazones. Y por eso le dije a mis hermanas,
no quiero dejar de hacer esta conferencia así mi madre haya fallecido. El sábado pasado, el 14 de agosto, mi madre falleció. Pero quería regalarles esta conferencia de ver que no fui yo la que transformó mi vida. No fui yo la que cambió mi proceder. Dice Romanos, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Fue Dios en mi vida quien transformó mi vida, mi entorno y todo lo que había o lo que hay en mi alrededor, ¿sí? Entonces, por eso estoy dando la conferencia hoy con toda la tranquilidad y sin botar una sola lágrima. ¿Por qué? Porque solo hay recuerdos de mi madre gratos, porque solo hay recuerdos en mi mente de que Dios puede cambiar, y sigo orando por mi esposo, sigo arrodillada, sigo ayunando por él y lo seguiré haciendo quién sabe cuántos años más, ¿sí? Mientras yo haga mi parte, ¿qué hago? Lo que dice Primera de Pedro 3:1. Así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para que si alguno de ellos no cree en el mensaje, pueda ser convencido sin necesidad de palabra, sino por el comportamiento de ustedes. Y con eso quiero dejarlas. Mi entorno cambió. ¿Qué vives tú en el interior de tu hogar? ¿Qué vives tú en el interior de tu casa? Esa es la pregunta que vamos a compartir ahora después, ya después de que sigue la turis. ¿Listo? Un fuerte abrazo. Gracias por todas las que se conectaron. Gracias por todas las que van a ver de pronto después este video. Sí, gracias por ello. Gracias, solamente estoy eternamente agradecida por la vida de cada una de ustedes. Amo profundamente a la Tulis porque aprendí mucho de ella, mucho. Si hubo cosas que me enseñó esta mujer era que yo no era agradecida con mis hijos. Yo no veía a mis hijos sino como una carga. Y ella me enseñó, Olguita, sea agradecida con ese par de muchachas. Me enseñó muchas cosas y tenemos hermanas deseosas de estudiar la Biblia con ustedes, ¿sí? Mi teléfono va a quedar copiado si no estoy bien. Entonces, para que la que quiera estudiar la palabra de Dios, aquí estamos dispuestas a querer estudiar la palabra de Dios con ustedes. Las que tengan dudas, que son mamás, que son esposas, que son, escríbanme, anéxenme a sus contactos y puedo ayudarles con la palabra de Dios a que seamos transformadas a su imagen y semejanza. Bueno, ahora sí, la Tulis. Muchas gracias. Hola, Olguita.